Hola. Nunca pensé que mi vida se convertiría en una especie de telenovela, pero aquí estoy, contándolo porque no sé qué otra cosa hacer. Trabajo duro desde los 20, y gracias a un poco de suerte y mucho sudor, conseguí amasar una buena fortuna con inversiones inmobiliarias y hoteles en Madrid. Mi nombre es Antonio, tengo 52 años, y soy lo que la gente llama un hombre hecho a sí mismo. La vida parecía perfecta, una esposa hermosa, o eso creía, una casa enorme con piscina, coches de lujo. Ya saben, el pack completo del sueño español. Pero últimamente, las cosas con mi mujer, Isabel, se estaban volviendo tensas. Siempre tenía una excusa para todo, siempre mentía sobre cosas pequeñas que no tenían sentido, dónde había dejado el móvil, por qué llegaba tarde, hasta que había cenado la noche anterior. Me decía que estaba paranoico, que exageraba, pero algo dentro de mí me decía que había más. Todo esto empezó a explotar cuando contraté a un nuevo jardinero para la finca, un chico llamado Diego. Era joven, 26 o 27 años, con un aire un poco, ¿cómo decirlo? Familiar. Algo en su cara me hacía mirarlo 2 veces, como si su existencia me picara en un lugar que no sabía que tenía. Pero no le di mucha importancia en ese momento. Al final del día, para mí, era solo un empleado más. Sin embargo, lo que pasó después me hizo darme cuenta de que Diego no era cualquier persona. Diego llegó recomendado por una agencia de jardinería. Isabel insistió en que contratáramos a alguien nuevo porque decía que el anterior, Manolo, no estaba haciendo bien su trabajo. Claro, ahora que lo pienso, eso era otra de sus excusas. En fin, acepté sin muchas preguntas porque, sinceramente, nunca me interesaron demasiado las plantas. El chico empezó hace unas semanas, y aunque era cumplidor, noté que era algo despistado. Se olvidaba herramientas en cualquier lado, podaba demasiado o demasiado poco, y una vez casi arranca por error uno de los rosales favoritos de Isabel. Eso fue el detonante. La vi gritarle como si hubiera quemado la casa. ¿Eres idiota o qué?, le soltó. Yo intervine para calmarla, pero lo cierto es que empecé a pensar que tal vez no era la mejor persona para el trabajo. Un día, mientras revisaba unas facturas en el despacho, lo vi desde la ventana trabajando cerca del seto. Algo en la forma en la que se inclinaba, en su postura, me resultaba extrañamente familiar. Y luego estaba su cara. Cada vez que cruzaba con él, sentía un pinchazo, una sensación que no podía explicar. Hasta llegué a pensar que quizás me recordaba a alguien de mi infancia, algún primo perdido o un viejo amigo de la universidad. Lo curioso es que Isabel lo trataba de forma extraña, como si estuviera incómoda cada vez que él estaba cerca. No sé si era la culpa por haberle gritado o algo más, pero había algo raro. Un día, mientras desayunábamos, le comenté casualmente. Oye, ¿no te parece que Diego tiene algo familiar? Se atragantó con el café y rápidamente cambió de tema. Ahí empezó a encenderse una luz de alerta en mi cabeza. Algo no cuadraba, pero aún no podía ponerle nombre. La cosa empezó a escalar un par de días después. Salí temprano al jardín porque necesitaba revisar un pedido que habían dejado mal, y ahí estaba Diego, regando las plantas como si nada. Era temprano, apenas las 8 de la mañana, y el aire fresco me despejaba un poco. Decidí acercarme y hablar con él. Diego, ¿puedo hablar contigo un momento?, le dije. Parecía nervioso, como si estuviera esperando algo malo. Me acerqué despacio y noté cómo apretaba la manguera con más fuerza de la necesaria. Mira, no es nada personal, pero he notado varios errores en tu trabajo últimamente. La verdad, no sé si esta posición es la mejor para ti. Él se quedó callado, con la mirada fija en el suelo. Yo esperaba que se defendiera, que me diera alguna explicación, pero lo que dijo me dejó helado. Señor Antonio, no me despida, por favor. Yo necesito este trabajo, más de lo que usted cree. Todos necesitamos trabajar, Diego, le respondí, un poco más brusco de lo que quería, pero aquí las cosas tienen que hacerse bien. Fue ahí cuando levantó la mirada, y algo en sus ojos me golpeó como un ladrillo. Eran idénticos a los míos. No sé cómo no lo vi antes, pero en ese momento me quedé paralizado. Incluso la forma de su mandíbula, su nariz, era como mirarme en un espejo más joven. ¿Quién eres tú, Diego?, pregunté, con un tono que mezclaba confusión y rabia.
Él tragó saliva y murmuró algo que no logré entender. Mi corazón empezó a latir más rápido. Te he hecho una pregunta. ¿Por qué te pareces tanto a mí? En ese momento, Isabel apareció detrás de mí. Venía corriendo, descalza, con la cara pálida como un papel. Antonio. Para, por favor. ¿Qué diablos está pasando aquí? Grité, mirando primero a Diego y luego a Isabel. Diego dio un paso atrás, mientras Isabel se ponía entre los dos. Antonio, puedo explicarlo. Y entonces lo supe. No necesitaba que dijera más. El silencio de Diego, la culpa en los ojos de Isabel, todo encajó de golpe como una pieza de un puzzle que había estado incompleto durante años. ¿Es mi hijo? Isabel abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Diego bajó la cabeza. Yo me tambaleé, como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndomelo, Isabel? ¿Cuánto? Ella intentó acercarse a mí, pero levanté la mano. No podía soportar que me tocara. Antonio, por favor. Por favor, ¿qué? Dije, con una mezcla de rabia y desesperación. Explícamelo ahora mismo o juro que... Mi voz se quebró antes de terminar la frase. Y ahí fue cuando la verdad empezó a salir, aunque a trompicones, como si cada palabra le quemara en la lengua. Isabel estaba pálida, las manos temblándole mientras trataba de juntar las palabras. Diego, en cambio, no decía nada. Solo me miraba de reojo, como si estuviera esperando a que todo explotara. Antonio, no es lo que piensas, empezó a decir Isabel. ¿No es lo que pienso? Le respondí con una risa amarga. Entonces dime, Isabel, ¿qué es exactamente? Porque ahora mismo parece que tienes un hijo con mi cara trabajando de jardinero en mi propia casa. Déjame explicarlo, por favor. La escuché porque, sinceramente, no sabía qué más hacer. No podía procesar lo que estaba pasando. Así que crucé los brazos y me planté frente a ella, esperando esa gran explicación que iba a darme. Diego tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas. Es tu hijo, Antonio. El aire se me fue de golpe. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Quise gritar, pero no podía. Quise moverme, pero estaba paralizado. Solo pude soltar un susurro. ¿Mi qué? Tu hijo, repitió, ahora con más fuerza. ¿Cómo diablos pasó esto? Pregunté, mi voz mezclando incredulidad y furia. Isabel miró a Diego y luego volvió a mirarme a mí. Fue hace muchos años, Antonio. Cuando recién nos casamos. Ah, perfecto. Exclamé, soltando una carcajada irónica. ¿Y qué, me olvidaste contar que estabas embarazada? No, no es eso, dijo, sacudiendo la cabeza. Me quedé embarazada, pero tú estabas demasiado ocupado con tus negocios, viajando todo el tiempo. Apenas me prestabas atención. Sentía que estaba sola. ¿Y eso justifica que desaparecieras con mi hijo? La interrumpí. Me asusté, Antonio. No sabía cómo ibas a reaccionar. Pensé que no querrías un hijo en ese momento. Diego seguía en silencio, observando como si todo esto fuera un espectáculo del que él no quería formar parte. Pero yo no podía ignorarlo más. ¿Tú sabías? Le pregunté directamente. Él alzó la mirada, con los ojos brillantes de lágrimas. Sí, lo supe desde siempre. Mi madre me lo contó cuando cumplí 18. Me dijo quién eras, pero también me dijo que nunca debía buscarte. ¿Y entonces por qué estás aquí? Le pregunté, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué ahora? Porque quería conocerte, respondió con voz temblorosa. Quería saber quién eras, aunque fuera desde lejos. Eso fue un golpe más fuerte que cualquiera de las palabras de Isabel. Me quedé mirándolo, viendo esos ojos que eran como los míos, y sentí una mezcla de culpa, tristeza y algo que no podía describir. ¿Y tú aceptaste trabajar aquí sin decirme nada? Le pregunté. No sabía cómo hacerlo. Pero quería estar cerca. Era demasiado. Todo era demasiado. Me alejé unos pasos, necesitaba aire, necesitaba pensar. Miré a Isabel,
que estaba llorando en silencio, y luego a Diego, que parecía un niño asustado. No puedo. No puedo con esto ahora. Necesito tiempo. Y sin esperar respuesta, me giré y me fui. Entré a la casa y cerré la puerta, dejando a los dos en el jardín, con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Me encerré en mi despacho. Cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía, pero sentía que si alguien intentaba entrar, iba a explotar. Me senté frente al escritorio, mirando un papel en blanco, y por primera vez en años no tenía idea de qué hacer. ¿Cómo procesas algo así? Tenía un hijo que no sabía que existía. Un hijo que había vivido 26 años sin mí, mientras yo seguía con mi vida como si nada. Y luego estaba Isabel. La mujer con la que compartí más de 2 décadas. Me mintió en mi propia cara todos estos años, y ahora todo lo que decía que sabía sobre mi matrimonio se sentía como una maldita mentira. Saqué una botella de whisky de uno de los cajones y me serví un vaso. Ni siquiera lo pensé, necesitaba algo que apagara el ruido en mi cabeza. Pero el whisky no hizo nada. Solo me dejó más consciente de la tormenta que tenía por dentro. Diego. ¿Mi hijo? No podía sacar su cara de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía parado ahí, mirándome con esos ojos que eran una copia exacta de los míos. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo supe? Y entonces me golpeó otra idea: ¿cuántas veces me habrá visto desde lejos, queriendo hablarme pero sin atreverse? Me imaginé a un joven buscando a su padre y encontrando solo un desconocido que ni siquiera sabía que existía. Ese pensamiento me destrozó. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que Isabel había hecho. Ella había tomado esa decisión por los dos, me había robado la oportunidad de ser padre. ¿Quién demonios se cree para decidir algo así? El ruido de unos pasos afuera de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Isabel. Antonio, por favor, déjame entrar. Tenemos que hablar. No quiero hablar contigo ahora, Isabel, le respondí, sin levantar la voz, pero con un tono que cortaba como un cuchillo. Por favor. No puedes simplemente ignorar esto. ¿Ignorar esto? Grité, golpeando la mesa. Isabel, tú ignoraste mi derecho a ser padre durante 26 años. Ahora te toca esperar. La escuché llorar al otro lado de la puerta, pero no abrí. No podía mirarla. No aún. Al día siguiente, salí temprano de la casa. Isabel intentó hablar conmigo, pero la ignoré. Necesitaba espacio, necesitaba procesar todo esto sin que ella estuviera metida en mi cara con sus excusas. Conduje sin rumbo por un rato, hasta que me di cuenta de que solo había una persona con la que necesitaba hablar: Diego. Lo encontré en una pequeña casita que teníamos en la finca, donde se quedaban los trabajadores temporales. Estaba sentado afuera, con una mochila al lado. Cuando me vio llegar, se levantó de golpe, nervioso. ¿Te vas? Le pregunté, señalando la mochila. Pensé que no querías que siguiera aquí, respondió, sin mirarme. Suspiré. ¿Cómo le explicas a alguien que no estás enojado con él, sino con el universo entero? No te estoy despidiendo, Diego, dije finalmente. Pero sí necesito entender todo esto. ¿Puedo sentarme? Asintió y me senté a su lado, en silencio por unos momentos. Era extraño estar tan cerca de él. ¿Mi hijo? Ese pensamiento aún me parecía irreal. ¿Por qué no me buscaste antes? Le pregunté, rompiendo el silencio. No sabía cómo hacerlo, respondió, encogiéndose de hombros. Mi madre me dijo que tú no me querías, que por eso se fue. Ese comentario fue como una puñalada. ¿No lo quería? ¿Eso fue lo que Isabel le dijo? Eso no es cierto, Diego. Yo ni siquiera sabía que existías. Lo miré, esperando una reacción, pero él solo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando escuchar esas palabras, pero aún no supiera qué hacer con ellas. ¿Y ahora qué? Preguntó, finalmente mirándome a los ojos. No tenía una respuesta para él. Todo lo que sabía era que no quería perder más tiempo con él. Ahora intentamos conocernos, si tú quieres. Él no dijo nada, pero vi como sus ojos brillaban ligeramente, como si estuviera conteniendo las lágrimas.
Diego no respondió de inmediato. Solo se quedó mirándome, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Lo entendía. Después de todo, yo era el tipo que no había estado ahí durante 26 años, aunque no fuera mi culpa. Finalmente, asintió. Fue un gesto pequeño, casi tímido, pero significaba más de lo que podía expresar con palabras. Está bien, podemos intentarlo, dijo. Mi pecho se apretó con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque no me estaba rechazando, y miedo porque no tenía idea de cómo iba a arreglar esto. ¿Cómo se empieza a ser padre cuando has perdido tanto tiempo? Gracias, Diego. De verdad. Me sentí como un idiota diciendo algo tan simple, pero no había mucho más que pudiera decir en ese momento. Lo único que podía hacer era intentarlo, paso a paso. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo de repente. Claro. ¿Me habrías querido si hubieras sabido de mí? La pregunta me golpeó como una tonelada de ladrillos. No era un reproche, pero había tanto dolor detrás de esas palabras que me dejó sin aliento por un momento. Sí, Diego. Por supuesto que te habría querido. Nunca dudes de eso. Él apartó la mirada, pero pude ver cómo sus hombros se relajaban un poco, como si esa respuesta hubiera quitado un peso enorme de encima. Nos quedamos en silencio un rato, hasta que finalmente me atreví a hacer otra pregunta. ¿Qué te dijo tu madre sobre mí? Diego suspiró. No mucho. Solo que eras un hombre ocupado, que no tenías tiempo para nosotros, y que por eso decidió irse. Ahí estaba. La confirmación de que Isabel había manipulado la historia a su conveniencia. Sentí que la rabia volvía a subir, pero la empujé hacia abajo. Este momento no era sobre Isabel, era sobre Diego y yo. No fue así, Diego. Quiero que lo sepas. Nunca supe que existías, y si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por estar contigo. Él asintió de nuevo, y por primera vez vi algo parecido a una pequeña sonrisa en su rostro. Era débil, pero estaba ahí. Por primera vez en años, sentí que había una posibilidad de arreglar algo que parecía roto para siempre. Después de esa conversación con Diego, supe que no podía seguir evitando a Isabel. No era solo por la necesidad de respuestas, sino porque sabía que esta situación no podía quedarse como estaba. Me dolía mirarla, pero necesitaba que dijera la verdad. Toda la verdad. Volví a la casa al atardecer, cuando sabía que Isabel estaría en el salón. La encontré sentada en el sofá, con un vaso de vino en la mano, mirando por la ventana. Cuando me vio entrar, su expresión cambió. No sé si era miedo, vergüenza o ambas cosas. ¿Hablaste con él? Preguntó en voz baja. Sí. Y ahora quiero hablar contigo. Me senté frente a ella, sin apartar la mirada. Isabel se veía diferente, como si todo el peso de sus mentiras finalmente la estuviera aplastando. Necesito saberlo todo, Isabel. Sin excusas, sin mentiras. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Ella dejó el vaso de vino en la mesa y se frotó las manos, como si estuviera buscando las palabras. Tenía miedo, Antonio. Cuando me enteré de que estaba embarazada, tú estabas tan enfocado en tu trabajo, en construir tu imperio. Apenas me mirabas. Sentía que si te decía que estaba embarazada, me ibas a ignorar aún más. ¿Y tu solución fue huir? Pregunté, con un tono que ni siquiera intenté suavizar. ¿Llevarte a mi hijo y contarle que yo no lo quería? No fue así al principio, empezó a decir, pero la interrumpí. Por supuesto que fue así, Isabel. Eso es exactamente lo que hiciste. Le dijiste que yo no lo quería, y por eso se quedó trabajando aquí como un extraño, sin saber cómo acercarse a mí. Ella empezó a llorar, pero no sentí lástima. No esta vez. Lo arruinaste todo, Isabel. Me robaste la oportunidad de ser su padre. Lo siento. Gritó de repente, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Eso es lo que quieres oír? Lo siento. Me quedé en silencio. La veía llorar, y aunque una parte de mí quería consolarla, la otra sabía que esto no podía arreglarse con una disculpa. ¿Por qué volviste? Le pregunté finalmente, con una voz más calmada. Si te fuiste para siempre,
¿por qué decidiste regresar conmigo? Isabel bajó la mirada, como si estuviera buscando respuestas en el suelo. Porque pensé que ya era tarde para arreglarlo. Cuando Diego cumplió 18, intenté convencerlo de que te buscara, pero me dijo que no quería saber nada de ti. Pensé que había tomado su decisión. Y entonces, cuando me reencontré contigo años después, creí que lo mejor era dejar el pasado enterrado. ¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora, Isabel? Le pregunté, mirándola fijamente. Ella levantó la cabeza, con los ojos hinchados, pero sin más lágrimas. Pienso que cometí el peor error de mi vida. No supe qué responder. Una parte de mí quería gritarle que tenía razón, que había arruinado nuestras vidas. Pero otra parte, la más cansada, sabía que el pasado no se podía cambiar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Isabel? Le dije al final. Que nunca confiaste en mí. Ni una sola vez. Me levanté y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré hacia ella. Voy a intentar conocer a Diego. Es lo único que puedo hacer ahora. Pero tú y yo, esto no tiene arreglo. La dejé ahí, sola en el salón. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente, pero al mismo tiempo, sentí que era necesario. A veces, para empezar de nuevo, hay que dejar atrás lo que ya no sirve. Los días siguientes fueron incómodos, por decir algo. Isabel y yo prácticamente no nos hablábamos, y Diego seguía trabajando en el jardín, aunque era evidente que también estaba tenso. La casa, que siempre había sido un lugar de lujo y comodidad, ahora se sentía como un campo minado. Pero algo tenía que cambiar, y sabía que el siguiente paso dependía de mí. No podía dejar que la oportunidad de conocer a mi hijo se escapara. Así que una tarde, mientras él estaba limpiando las herramientas en el cobertizo, decidí acercarme. Diego, ¿tienes un momento? Se giró hacia mí, claramente sorprendido. Claro, señor Antonio. Déjame algo claro, Diego. No soy tu jefe. No más. Llamarme señor no tiene sentido cuando, bueno, ya sabes. Él sonrió, apenas un poco, y eso fue suficiente para animarme a seguir. ¿Qué te parece si cenamos juntos esta noche? Tú y yo. Nada formal, solo algo para charlar. Pareció dudar por un momento, pero luego asintió. Está bien. Esa noche preparé algo simple, una tortilla española y un poco de pan, como si el hecho de volver a lo básico pudiera hacer que las cosas fueran más fáciles. Nos sentamos en la mesa de la cocina, lejos del comedor principal, que se sentía demasiado frío para algo tan personal. Entonces, Diego, cuéntame de ti, dije mientras servía los platos. Quiero saber todo lo que no pude ver. Él me miró, algo inseguro, pero empezó a hablar. Me contó que había crecido en un pequeño pueblo al sur de Madrid, que siempre le gustó trabajar con las manos, que soñaba con abrir su propio vivero algún día. Me habló de cómo había empezado a trabajar desde los 16 para ayudar a su madre, y de lo mucho que había deseado saber más sobre mí, aunque le daba miedo lo que pudiera encontrar. Pensaba que si te buscaba y me rechazabas, iba a doler más que no saber nada de ti, admitió, bajando la mirada. Eso me partió el corazón. Diego, nunca habría hecho eso. Si hubiera sabido de ti, habría hecho cualquier cosa para estar en tu vida. Él me miró, y por un momento vi algo diferente en sus ojos. Tal vez era confianza, tal vez solo un poco de esperanza. Supongo que ahora es cuando empezamos, ¿no? Dijo con una pequeña sonrisa. Sí, respondí, sintiendo como algo dentro de mí finalmente empezaba a sanar. Ahora empezamos. Esa noche hablamos durante horas. Fue incómodo al principio, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir. Me di cuenta de cuánto me había perdido, pero también de que aún había tiempo para construir algo real. Y por primera vez en semanas, me sentí como si las cosas finalmente estuvieran avanzando en la dirección correcta. Los días que siguieron a esa cena fueron un torbellino de emociones, pero al menos ya no se sentían como un desastre. Diego y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, aunque fuera en cosas simples, caminar por el jardín, hablar de sus planes para el futuro, incluso ver un partido de fútbol en la televisión. Me di cuenta de que había tantas cosas que no sabía de él, pero también noté algo más, lo mucho que teníamos en común.
Un día, mientras estábamos revisando unas plantas en el invernadero, Diego me sorprendió con una pregunta. ¿Por qué no tuviste más hijos? La pregunta me tomó desprevenido. Nunca había pensado mucho en eso, al menos no profundamente. Isabel y yo habíamos intentado un par de veces al principio, pero después de unos años, simplemente dejamos de hablar del tema. Tal vez porque yo estaba tan ocupado o porque ella siempre encontraba una excusa. No lo sé, Diego. Supongo que pensé que no era el momento adecuado, o tal vez porque nunca tuve idea de lo que me estaba perdiendo. Él asintió, como si entendiera, pero su silencio me hizo pensar. Si Isabel me había mentido sobre Diego, ¿qué más había escondido? Sin embargo, no quise dejar que esos pensamientos arruinaran el momento. Le cambié el tema, preguntándole sobre sus sueños. Me habló de su idea de abrir un vivero, un lugar donde la gente pudiera aprender a cuidar las plantas, comprar herramientas, incluso tomar clases. ¿Y qué te detiene? Le pregunté. El dinero, principalmente. Y el miedo a que no funcione. Eso podemos solucionarlo. Él me miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero invertir en ti, Diego. No por culpa, sino porque creo en ti. Si esto es lo que quieres hacer, voy a ayudarte a que lo hagas. Él se quedó en silencio, claramente procesando lo que acababa de decirle. No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora. Solo piénsalo. Ese fue un punto de inflexión. Poco a poco, empezamos a trabajar en su plan. Hablamos de presupuestos, ubicaciones, y todas esas cosas que normalmente me habrían parecido aburridas, pero que ahora me emocionaban porque era algo que estaba haciendo con mi hijo. Fue en esos días que empecé a darme cuenta de algo, nunca iba a recuperar los años que había perdido, pero eso no significaba que no pudiéramos construir algo juntos a partir de ahora. Y, por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de todo este caos. Justo cuando las cosas comenzaban a encajar con Diego, Isabel decidió hacer su movimiento. Una tarde, mientras estábamos revisando papeles en mi despacho, la puerta se abrió de golpe. Era ella. Llevaba un vestido ajustado, como si intentara recordar su mejor versión, pero su expresión no tenía nada de cálida. Necesitamos hablar, dijo, cruzando los brazos. Diego, que estaba sentado frente a mí, se tensó al instante. La incomodidad en el aire era palpable, pero yo sabía que no podía seguir evitando esta confrontación. Si es importante, dilo ahora, respondí con calma, aunque por dentro sentía que estaba preparado para una pelea. Ella me miró con una mezcla de rabia y desesperación. ¿De verdad piensas que todo esto es tan fácil, Antonio? ¿Que puedes simplemente ignorarme y jugar a ser el padre perfecto ahora? Diego levantó la vista hacia ella, sorprendido por su tono. No es un juego, mamá, dijo con una firmeza que me sorprendió. Él está intentando algo que tú nunca me permitiste. Isabel lo miró como si él la hubiera abofeteado. ¿Permitir? Lo hice por ti. Todo lo que hice fue para protegerte. Ahí no pude contenerme más. ¿Protegerlo de qué, Isabel? Interrumpí, levantándome de la silla. ¿De tener un padre? ¿De conocerme? ¿De la vida que tú decidiste arrebatarle sin siquiera darme la oportunidad de elegir? Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no sentí compasión. Hice lo mejor que pude, dijo en un susurro. No, Isabel. Hiciste lo que quisiste, y ahora estamos recogiendo los pedazos. Diego se levantó, interponiéndose entre nosotros. Ya basta, dijo, su voz fuerte pero temblorosa. No quiero más discusiones. Lo que pasó no se puede cambiar. Ambos lo miramos, sorprendidos por la autoridad en su tono. Mamá, tú hiciste lo que creías correcto, pero te equivocaste. Papá, sé que estás enojado, pero pelear con ella no va a solucionar nada. Ese papá me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Era la primera vez que me llamaba así, y aunque la situación era un desastre, sentí una chispa de esperanza. Isabel bajó la mirada, como si finalmente aceptara que no tenía más cartas para jugar. Solo quiero que sepas que lo siento, Diego, dijo al final, con la voz rota. Y espero que algún día puedas perdonarme. Él no respondió,
Pero la miró con una mezcla de compasión y dolor que parecía suficiente. Ahora, si no te importa, mamá, quiero seguir hablando con papá sobre nuestro proyecto. Isabel asintió lentamente y salió del despacho sin decir una palabra más. Por primera vez en mucho tiempo, parecía haber aceptado que ya no era la protagonista de esta historia. Diego volvió a sentarse frente a mí, y por un momento nos quedamos en silencio. Gracias por eso, le dije finalmente. Él solo sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. Supongo que era hora de que alguien tomara el control. Sentí un orgullo que no podía describir. Mi hijo estaba ahí, frente a mí, y aunque el camino había sido complicado, sabía que estábamos avanzando en la dirección correcta. Esa noche, después de que Diego se fuera a descansar, me quedé solo en la sala, mirando hacia la ventana. Afuera, el jardín que había sido testigo de tantos momentos caóticos en las últimas semanas ahora estaba tranquilo, iluminado por la luz de la luna. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente también encontraba algo de paz. Pensé en Diego, en su fuerza para enfrentar una situación que él no había pedido. Pensé en Isabel, en cómo había permitido que el miedo y las mentiras la consumieran hasta alejarla de todo lo que teníamos. Y pensé en mí mismo, en cómo había permitido que mi ambición me cegara al punto de no notar que algo tan importante me había sido arrebatado. Me serví un vaso de vino y me dejé caer en el sofá, repasando todo lo que había pasado. A pesar de todo el dolor, la traición, y los años perdidos, había algo claro: tenía un hijo, y eso era lo único que importaba ahora. No podía cambiar el pasado. No podía recuperar los cumpleaños, las navidades, los días en los que Diego probablemente se preguntó por qué no tenía un padre. Pero podía hacer algo con el tiempo que nos quedaba. En ese momento, tomé una decisión. Al día siguiente, fui a buscar a Diego temprano. Lo encontré en el invernadero, como siempre, cuidando las plantas con esa atención al detalle que parecía venir de su corazón. Diego, le dije, y él levantó la vista, quiero hablar contigo. ¿Pasa algo? Negué con la cabeza. No. Bueno, sí. He estado pensando en todo esto, en ti, en nosotros. Y quiero que sepas algo. Se quedó quieto, esperando. Quiero que formes parte de mi vida, Diego. No solo como mi hijo, sino como mi familia. Sé que llegué tarde, pero estoy aquí ahora, y no pienso irme. Él me miró, claramente emocionado. Eso es lo que quiero también, papá, dijo, y esa palabra, papá, me hizo sentir algo que no había sentido nunca antes. Y hay algo más, continué. Quiero ayudarte con tu sueño. Ese vivero del que hablamos no es solo una idea. Quiero que lo hagas realidad, y quiero ser parte de ello. Él sonrió, una sonrisa completa, sincera, que iluminó su rostro de una manera que nunca había visto antes. Gracias, papá. Nos quedamos ahí, en el invernadero, hablando de todo lo que podíamos construir juntos. Por primera vez en semanas, sentí que estábamos dejando atrás todo el caos y empezando a construir algo real, algo que no dependía de Isabel ni de las mentiras del pasado. Era solo él y yo. Han pasado algunas semanas desde aquella conversación en el invernadero, y aunque no todo es perfecto, siento que la vida finalmente está tomando forma de nuevo. Diego y yo hemos estado trabajando en su proyecto, y ya tenemos un terreno en mente para su vivero. Verlo emocionado, hablando sobre diseños, plantas y clientes, es algo que me llena de un orgullo que no puedo describir. Isabel sigue viviendo en la casa, pero nuestro matrimonio, como era evidente, ha llegado a su fin. Lo hablamos con calma, sin gritos ni reproches, y acordamos que lo mejor era separarnos. Aunque no puedo perdonar lo que hizo, tampoco siento el odio que sentía al principio. Tal vez porque he visto que ella también carga con su propio peso, uno que probablemente nunca va a soltar del todo. A veces la vida nos enseña lecciones de formas brutales. Esta experiencia me ha mostrado que, por más que intentemos controlar todo, siempre habrá cosas que escapan de nuestras manos. Perdí 26 años con mi hijo, pero aprendí que el tiempo que queda es lo que realmente importa. No puedo retroceder, pero puedo construir algo nuevo, algo que valga la pena. Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos meses, no lo habría creído. Pensaría que es imposible que un secreto tan grande pase desapercibido durante tanto tiempo, pero aquí estoy, viviéndolo. ¿Y saben qué?
No todo fue malo. Diego no solo me dio la oportunidad de ser padre, sino también de redescubrir quién soy fuera de todo lo que había construido, más allá del dinero, del éxito, de los negocios. Ser su padre es el mayor logro que jamás tendré. Si pudiera dar un consejo a alguien que esté leyendo esto, sería este: nunca des por sentado que conoces todo sobre las personas en tu vida. Escucha, presta atención y asegúrate de que las personas importantes sepan cuánto las valoras antes de que sea demasiado tarde. Ahora, miro hacia el futuro con esperanza. Tengo un hijo, un propósito renovado, y aunque hay cicatrices que nunca desaparecerán, sé que podemos vivir con ellas. A fin de cuentas, las cicatrices son prueba de que sobrevivimos. Y, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde necesito estar. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.